Última hora. El juez acaba de liberar a 10 individuos armados del grupo de Sinaloa que confrontaron al ejército hace apenas 3 días. Sí, 10 personas liberadas como si nada, y Harfuch ya inició una investigación contra el juez. Hace 72 horas el suelo tembló en Chihuahua. En la zona rural del Saus, un infierno de conflicto, tierra levantada y ráfagas sin respiro convirtió un operativo federal en una batalla campal. Más de 200 disparos retumbaron entre sembradíos secos y casas de adobe. Y tras 12 minutos de fuego cruzado, la victoria fue del Estado mexicano. 10 individuos armados de la Malliza, operativo del grupo de Sinaloa, fueron capturados vivos, armados, cargados de sustancias prohibidas, listos para confrontar. El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, calificó el hecho como un golpe quirúrgico y tenía razón. Los detenidos portaban 5 dispositivos automáticos, 3 objetos cortos y más de 150 cartuchos útiles. Viajaban en camionetas con reporte de robo y una BMW plateada acribillada por el parabrisas. La escena era brutal. Dentro del vehículo, sustancias prohibidas, chalecos tácticos y una mochila con mapas de rutas rurales. Pero lo que parecía un triunfo incuestionable cambió drásticamente porque hoy, sábado 29 de noviembre, a las 17:48, se confirmó lo que nadie quería creer. Un juez liberó a los 10 individuos así, sin condena, sin fianza, sin cárcel. La fiscalía intentó imputarlos por delitos graves, portación de objetos de uso exclusivo, distribución de sustancias prohibidas, tentativa de daño grave y daños contra la nación, pero nada fue suficiente. El argumento del juez, detención ilegal. ¿Qué clase de justicia permite que confrontar al ejército sea legal pero capturarlo sea ilegal? Omar García Harfuch, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respondió con furia contenida. Hace 2 días felicitó en un mensaje privado a los agentes por el operativo. Hoy investiga al juez porque detrás de esa decisión hay algo más. Informantes de su equipo revelaron que ya rastrean transferencias millonarias vinculadas a una empresa fantasma con iniciales inquietantes. Vamos a revelar quiénes son esos 10 individuos armados, por qué su liberación podría ser una de las más peligrosas en los últimos años, qué papel juega la Malliza en el nuevo mapa del grupo organizado en el norte del país, y cómo un solo juez corrupto o algo peor podría haber cambiado el destino de todo un estado. ¿Quién firmó su libertad? ¿Quién mandó el dinero? ¿Y por qué hay una transferencia con el concepto rutina? Prepárate porque lo que vas a escuchar podría significar que el grupo organizado ya no se esconde. Ahora se sienta en el estrado y el nombre del juez aún no ha sido revelado, pero en este momento Harf ya sabe quién es y lo está cazando. El aire en el Saus no se mueve igual desde aquel día. Era miércoles a las 11:43 de la mañana. El calor ya partía la tierra y la única sombra la daban los mezquites polvorientos. Nadie imaginaba que el silencio del campo iba a romperse con la furia de las confrontaciones. Pero a esa hora exacta, un convoy de unidades federales, municipales y estatales irrumpió en los caminos rurales. Iban tras una célula armada y sabían que ese día no habría margen de error. Los reportes de la comunidad eran claros: vehículos sospechosos, hombres armados, amenazas, venta de sustancias prohibidas en escuelas. El grupo organizado ya no operaba escondido, caminaba como patrón. La célula conocida como la Malliza, fracción del grupo de Sinaloa, llevaba semanas dominando la zona hasta que ese miércoles alguien los delató. Los agentes se acercaron por caminos de terracería, no había señales, solo polvo, calor y el zumbido de los motores oficiales. Cuando llegaron al punto los encontraron 3 vehículos estacionados en formación cerrada, un BMW plateado con impactos en el parabrisas, una camioneta TRX gris sin placas visibles y una moto Husqvarna. A su alrededor, hombres con chalecos negros, dispositivos en mano y la seguridad de quien se siente intocable. El primer disparo no vino de las autoridades. Fue una respuesta a una advertencia salvaje. Si se acercan, aquí se quedan. Pero no se detuvieron. Y entonces todo estalló. Más de 200 disparos se cruzaron en menos de 8 minutos. Dispositivos automáticos calibre 7.62,
ráfagas continuas. Los casquillos volaban como metralla, las patrullas retrocedían cubriéndose con las puertas y la tierra se levantaba con cada impacto. Desde un arroyo seco, un grupo de individuos armados intentó flanquear a los agentes, pero no lo lograron. El perímetro estaba cerrado, ya no era una persecución, era una cacería. Los federales respondieron con táctica mientras una unidad mantenía fuego de cobertura. Otra avanzó por la lateral del campo rodeando al grupo armado. Lo acercaron y uno a uno comenzaron a caer sus dispositivos. No hubo bajas del lado de las fuerzas del orden, pero el riesgo fue real. Uno de los oficiales fue rozado en el hombro por una esquirla y otro perdió la audición momentánea por una explosión cercana. Cuando todo terminó, había silencio otra vez, solo el pitido agudo en los oídos de los que sobrevivieron. En el suelo quedaron esparcidas bolsas con sustancias prohibidas, cargadores llenos, radios, una pistola llama Maxi 38 y un cuaderno con coordenadas. Los hombres capturados no parecían nerviosos, sonreían como si supieran que ese arresto no era el final, solo una pausa. Uno de ellos, al subir a la patrulla esposado, le susurró a un agente: «De aquí salimos antes que tú, vas a ver». Y esa frase días después se cumpliría. Las imágenes del operativo comenzaron a circular en redes sociales antes de que los radios oficiales confirmaran la detención. Videos tomados desde lejos mostraban columnas de polvo, hombres armados rodeados por patrullas y un vehículo BMW atravesado con el parabrisas perforado como colador. El Estado respiraba alivio. Después de semanas de denuncias, extorsiones y miedo, por fin algo se había hecho. 10 individuos armados menos en las calles, 10 dispositivos menos apuntando inocentes, 10 rostros menos sembrando temor en Chihuahua. La noticia se movió como pólvora. Capturan a célula de la Malliza en el Saus. La gente compartía las fotos con orgullo, como si fuera una postal de esperanza. Una madre comentó: «Ahora sí voy a poder dejar salir a mi hijo sin miedo». Un campesino dijo: «Esos eran los que cobraban por dejar pasar el agua a los sembradíos». Y desde la Ciudad de México el mensaje no tardó. Omar García Harfuch, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, envió un video privado al grupo táctico que encabezó el operativo. Su voz era firme pero emocionada. Dijo: «Hoy el Estado mexicano demostró que no se rinde. Felicidades, este golpe fue quirúrgico. No vamos a ceder ni un metro más». Las palabras de Harf resonaron entre los agentes como un escudo. Era el tipo de respaldo que necesitaban, el tipo de líder que esperaban, y por un momento todo parecía tener sentido, pero en las oficinas de la Fiscalía General del Estado algo no cuadraba. El fiscal César Jáuregui Moreno fue el primero en notarlo. Revisando los informes del arresto, encontró una omisión en el protocolo de captura, un detalle técnico, una brecha legal, un error minúsculo, pero suficiente para que si llegaba a manos equivocadas todo se viniera abajo. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad judicial. Ahí, bajo vigilancia extrema, comenzaron los trámites para imputarlos: portación de objetos exclusivos del ejército, delitos contra la salud, tentativa de daño grave y daños. Había pruebas, testimonios, objetos, vehículos robados, todo. Y sin embargo, entre los pasillos del tribunal corría un rumor silencioso: «El juez que va a llevar el caso tiene historia». Ese murmullo crecía con cada hora, y para la noche del jueves ya había una frase que repetían en voz baja los agentes como un mal presagio: «Nos los van a soltar, compa, nos los van a soltar». ¿Quién era ese juez? ¿Y por qué alguien tan peligroso terminaría libre? A los medios les mostraron cifras, nombres, objetos asegurados, vehículos decomisados, pero lo que no dijeron fue lo que se vivió adentro. Uno de los agentes federales, llamémosle Ángel, apenas tiene 27 años, lleva 3 en el servicio. Es padre de una niña que cumplirá 2 años el próximo mes. Ese día, cuando salieron rumbo al Saus, no dijo adiós. Sabía que podía ser la última vez. «Mi esposa no me contesta desde la noche», escribió en un grupo de WhatsApp minutos antes del tiroteo. Nadie respondió. Durante el enfrentamiento, Ángel cubrió a su compañero herido con su cuerpo, mientras las balas cortaban ramas y levantaban polvo a centímetros de su cara. Luego lo cargó hasta una zanja y volvió por más. El segundo era Roberto. Tiene 36 años, es de Parral.
fue quien manejó la unidad que cerró la ruta de escape de los individuos armados. Recibió 2 impactos en la patrulla. Uno de ellos reventó el espejo lateral y se incrustó en el asiento del copiloto. Estuvo a 10 centímetros de su pecho, y la tercera fue Leticia M.G., primera mujer en su escuadrón. Cuando el fuego cruzado comenzó, ella no dudó, avanzó, flanqueó, neutralizó, detuvo personalmente a 2 de los sujetos armados. Uno de ellos le escupió en la cara cuando lo esposó. Ella no se inmutó, dijo: «Escúpeme todo lo que quiera. A la cárcel va igual». El fiscal César Jauregui los recibió personalmente al día siguiente. Les dijo: «Esto es lo que cambia las cosas. Ustedes son la diferencia». Pero mientras los uniformes se manchaban de sudor y sangre, mientras los corazones palpitaban con el eco de las detonaciones, los detenidos no paraban de sonreír. Uno de ellos, el más joven, tenía apenas 17 años. Al ser fichado preguntó: «¿Y mi celular? No me lo vayan a borrar, ahí tengo cosas importantes». Otro con 28 años preguntó si podrían pasarle una hamburguesa. Juró que lo suyo era nada más cuidar los carros. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una señal de culpa, solamente soberbia, seguridad, como si supieran algo que los demás no. Y mientras los héroes regresaban a casa con las botas rotas y el alma revuelta, los abogados de los individuos armados ya estaban esperando en la puerta del juzgado. ¿Quién los pagó? ¿Quién sabía desde antes del enfrentamiento que iban a salir limpios? A simple vista, la Malliza aparece solo otro nombre entre tantos en el infierno de siglas que componen al grupo organizado en México. Pero los investigadores federales saben que no es así. La Malliza no es una célula común. No trafican a gran escala, no reparten despensas, no graban corridos. Son sombra, silencio, letales y discretos. Se especializan en tomar control de zonas rurales olvidadas por el Estado, pueblitos de tierra seca, escuelas de una sola aula, caminos sin pavimentar. Ahí donde el Estado brilla por su ausencia, ellos mandan. El Saus era uno de esos lugares. Ubicado a poco más de 40 kilómetros de la capital de Chihuahua, esta comunidad parecía tranquila, pero desde hacía 2 años ya era territorio marcado. La presencia de la Malliza se había ido filtrando como humedad en paredes viejas. Extorsión a ganaderos, cobro de piso a transportistas, reclutamiento de menores. Los líderes operaban desde casas fantasma, inmuebles abandonados, sin registros de propiedad. Se movían en vehículos con papeles falsos, tarjetas clonadas, empresas fachada. Eran invisibles hasta que cometieron un error. Uno de sus hombres, identificado como Jesús Rodrigo BM, cometió un incidente en una cantina de la zona. Fue grabado. El video llegó a la fiscalía y con ese punto de partida se armó el rompecabezas. La unidad de inteligencia financiera dirigida por Harfuch encontró las primeras pistas. Transferencias desde una empresa llamada Materiales e Instalaciones San Mateo de la Costa SADCV. Las iniciales no eran coincidencia. MISMC. Maíz. Demasiado preciso. Esta empresa que operaba con recibos electrónicos desde hace 7 meses había hecho pagos millonarios a cuentas vinculadas con familiares de los detenidos, y en su acta constitutiva figuraban 3 socios ya fallecidos, adultos mayores de más de 80 años con domicilios en rancherías sin conexión a internet. Una pantalla, un engaño perfecto. Gracias a este rastreo financiero se identificaron más de 20 movimientos sospechosos en un periodo de 90 días. Uno de ellos fechado el jueves 27 de noviembre, 24 horas después del operativo en el Saus. Un depósito por $1,150,000 pesos a la cuenta personal de la hija del juez que liberaría a los individuos armados. El concepto de la transferencia, una sola palabra: rutina. Esa pista encendió todas las alarmas en la oficina de Harfuch, porque no era una simple coincidencia. Esa empresa, esa cantidad, ese destinatario, todo apuntaba a un acto orquestado desde antes del primer disparo. Pero si alguien pensaba que eso era todo, no sabía lo que iba a pasar en la audiencia del viernes. La sala de audiencias número 3 en la ciudad judicial de Chihuahua lucía tensa. Eran las 4 de la tarde en punto del viernes. Los 10 detenidos fueron presentados ante un juez de control flanqueados por sus abogados. Los mismos que ya estaban listos desde antes del traslado no se presentaron como defensores de oficio, no eran de un despacho cualquiera. Traje planchado, portafolio de cuero y expresión confiada,
como si ya supieran el final. La Fiscalía General del Estado llegó preparada, llevaban los partes del operativo, fotografías, grabaciones, pruebas balísticas, reportes forenses, todo. Querían imputar a los detenidos por violación a la ley de objetos de fuego, delitos contra la salud, tentativa de daño grave y daños. El fiscal adjunto abrió su presentación con estas palabras: estos sujetos confrontaron al Estado a plena luz del día, frente a civiles y con armamento de guerra. No puede haber margen para la impunidad. Pero entonces habló el juez, primero con cortesía, luego con firmeza y por último con una frase que partió el aire: la detención fue ilegal, no estuvo controlada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Silencio. Las palabras cayeron como balde de agua helada. La audiencia continuó por más de 5 horas. La defensa insistió en las inconsistencias, tiempos no registrados, ausencia de testigos de certificación, falta de firma en el acta de aseguramiento de uno de los vehículos, errores técnicos, detalles minúsculos, pero que juntos formaban un argumento devastador. A las 21:12 de la noche, el juez dictó su resolución. Se ordena la libertad inmediata de los 10 imputados. Y así, uno por uno, salieron del edificio sin grilletes, sin condena, sin castigo. Afuera esperaban 2 vehículos blindados. Uno de ellos llevaba placas del estado de Durango, el otro vidrios polarizados y cristales blindados. Nadie los detuvo. Minutos después, el vocero del Tribunal Superior de Justicia, Israel González, confirmó a medios lo impensable. Los individuos armados estaban libres por una detención no controlada, pero en las oficinas de Harf algo ya se movía. La unidad de inteligencia financiera había detectado una transacción sospechosa, 1.150.000 pesos hacia la cuenta de una joven de 23 años, hija del juez, estudiante de Derecho, sin empleo conocido. La transferencia había llegado desde Materiales Instalaciones San Mateo de la Costa S.A.D.C.V. El concepto era una palabra absurda, rutina. Pero lo que no sabían es que esa palabra era la clave, porque detrás de ese depósito se ocultaba un hombre aún más poderoso y una red que iba mucho más allá de Chihuahua. ¿Quién firmó esa transferencia y qué secretos guarda la empresa fantasma de la Mayiza? A las 7:22 de la mañana del sábado, el teléfono institucional de Harfuch vibró con una notificación especial. El remitente, su equipo de contrainteligencia financiera, el contenido, una relación de movimientos bancarios sospechosos ligados al juzgado que liberó a los 10 individuos armados de la Mayiza. En el centro del documento, el dato que ya lo confirmaba todo: la hija del juez había recibido un depósito millonario 24 horas después del operativo, desde una empresa fachada cuyas iniciales deletrean letra por letra el nombre del grupo organizado. En ese momento, Omar García Harfuch dejó su taza de café a medio tomar, caminó hasta la sala de situación, ordenó que se activara el protocolo Código Eclipse, el mismo que se utiliza cuando se detecta infiltración del grupo organizado en el Poder Judicial, y dijo en voz alta: sin titubeos, vamos a investigar hasta el fondo, no vamos a permitir que el grupo organizado dicte sentencias en este país. Minutos después lanzó un mensaje institucional en redes sociales: fue corto, frontal, letal. Confrontar al Estado no es legal, comprar sentencias no es justicia, esto no termina aquí. El mensaje se volvió viral en menos de una hora. Miles de ciudadanos lo replicaron. Algunos periodistas preguntaron si se trataba de un ataque directo contra el juez. Harfuch no respondió, pero en privado su equipo ya lo había bautizado con un nuevo nombre: el juez de sombra. La UIFE rastreó no solo la cuenta de la hija, también la del hermano del juez, de su cuñado, de una exesposa. En todos los casos había movimientos inexplicables, pagos por consultorías que no existen, transferencias desde empresas con razón social idéntica, un patrón repetido, depósitos entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre. En total sumaban más de 3 millones de pesos, pero la pregunta que empezó a resonar en todas partes era otra: ¿y si no fue un error? ¿Y si fue parte de un acuerdo? Porque la empresa fantasma Materiales y Instalaciones San Mateo de la Costa seguía activa, con operaciones, con pagos, con una red de socios fallecidos y recibos de servicios firmados con nombres falsos. Y la hija del juez, según registros universitarios, había tramitado una beca
por situación vulnerable justo un mes antes de recibir más de 1 millón de pesos en su cuenta. La impunidad ya no era un accidente, era un plan. Y mientras Harfuch seguía reuniendo pruebas para llevar el caso a la corte, una nueva pista emergía desde un rancho abandonado en el desierto. En algún punto entre el desierto y la traición, 10 hombres salieron libres y con ellos se fue algo más que un caso judicial. Se fue la confianza. Porque cuando el grupo organizado confronta a las Fuerzas Armadas y el castigo es ninguno, lo que se desmorona no es el expediente, es el pacto social, la promesa de que el bien algún día vence. En Chihuahua las madres volvieron a encender veladoras, los niños dejaron de salir al campo y los uniformes, los que deberían ser símbolo de orden, caminan ahora con el alma rota. Se sienten traicionados no por el grupo organizado, sino por los de Toga y Mao. Harf, por su parte, no se detiene, ordenó congelar cuentas, inició una investigación por enriquecimiento ilícito y pidió con nombre y apellido que se revise cada sentencia del juez implicado en los últimos 5 años. No puede haber justicia selectiva, no podemos permitir que el dinero compre lo que costó sangre, declaró este mismo sábado al mediodía. Y no está solo. La unidad de inteligencia financiera detectó otros movimientos conectados a la empresa fachada. Aparecieron nuevos nombres, nuevas transferencias, nuevos jueces y una red que parece más extensa de lo que se pensaba. En el rancho abandonado de San Mateo del Norte, donde presuntamente operaban miembros de la Malliza, se hallaron documentos carbonizados, fragmentos de actas notariales, un CPU sin disco duro y un folder con la leyenda "Contratos firmes Input Compost tipo de costumbres". Los peritos trabajan para reconstruir lo que contenía. Pero la pregunta que queda en el aire es más brutal que cualquier hallazgo. ¿Y si esto no fue un caso aislado? ¿Y si liberar a individuos armados por errores procesales se ha vuelto una rutina en México? Rutina, la misma palabra que apareció en la transferencia de 1.150.000 pesos. El mismo término usado para encubrir lo que no se puede decir en voz alta, lo que todos sabemos, pero nadie se atreve a afirmar. Que en este país la justicia no siempre se vende, a veces se entrega con recibo y en horario de oficina. Y si este video te indigna, te rompe, te hace hervir de coraje, compártelo, porque esta vez el grupo organizado no se disfrazó, esta vez usó toga y firmó con pluma fina.